Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor José Enrique Herbert Pucheta. Soy profesor asociado a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Soy especialista en resonancia magnética nuclear. Tengo el honor de ser el jefe de la Delegación Científica de México ante la Organización Internacional de la Viña y el Vino y también fungí como coordinador científico del 43º Congreso Mundial de la Viña y el Vino que se ha celebrado en Ensenada el año pasado, en 2022. Hoy para FoodTech hablaremos de un tema central de la industria agroalimentaria, etiquetados, ejemplificando el caso concreto de vinos y tratando de esbozar qué tan precisas son la información que contiene un etiquetado en vinos, qué tipo de ambigüedades podrían estar o no estar expresadas en la etiqueta y cuáles son las áreas de oportunidad que se pueden agregar dentro de la esfera del etiquetado con el uso de ciencia y tecnología y en concreto con la participación de diferentes Estados miembros que pertenecen a la Organización Internacional de la Viña y el Vino para el beneficio del consumidor internacional. Hoy en día, lo que se tiene como información básica en un etiquetado en vinos, básicamente se puede resumir en el contenido en volumen del vino. Se debe obtener también el contenido de grado alcohólico volumétrico. Se debe advertir si tiene o no sulfitos adheridos en la muestra. Se puede también definir si la muestra procede o contiene una apelación de origen controlado, una denominación de origen o una identificación geográfica. Y en algunos casos se puede definir alguna información relativa al embotellado y a donde se realizó la manufactura, es decir, la fermentación maloláctica, es decir, en qué bodega se desarrolló la muestra enológica. Sin embargo, hay algunas ambigüedades que pueden quedar abiertas y a pregunta del consumidor y que nosotros mismos como consumidores tendríamos el derecho de saber. Pongo algunos ejemplos. Es necesario hoy en día saber los ingredientes básicos que puede tener una sustancia enológica, como el vino, entre otros, información enológica estándar como la cantidad de etanol, la cantidad de azúcares, qué tipo de azúcares puede tener. También sería importante poder obtener si contiene sustancias químicas asociadas a la degradación del vino, como acetoína, como metanol. También información sobre el tipo de aminoácidos que pueden contener, el tipo de polifenoles, entre otras características. También, dentro de la esfera de la definición de aditivos y coadyuvantes alimentarios, hoy en día es una discusión completamente actual y muy polémica. Primero, el definir qué es un aditivo, qué es un coadyuvante, cuáles están presentes o ausentes en las muestras enológicas, cuáles serían sus límites máximos y cuáles son sus repercusiones en la salud humana. Por ejemplo, el poder tener algunas proteínas alergénicas que pueden estar presentes en trazas, a manera de trazas en las muestras enológicas, y el consumidor tiene que tener el derecho de saber si tiene o no sustancias alergénicas. Un ejemplo quizás más crítico comprende la presencia de metales metales pesados, tanto tóxicos como no tóxicos. Respectivamente, podríamos hablar de metales como calcio, como zinc, los no tóxicos, que pueden tener algunas repercusiones, y en concreto, metales tóxicos como el arsénico o el plomo. Una de las discusiones que se tienen hoy en día es justamente los límites máximos que pueden tener de estos metales pesados. Pongo un ejemplo. Dentro de las discusiones entre los Estados miembros de la OIV, hoy en día se discute cuál es el límite máximo que se debería de tener de plomo. Actualmente hay una discusión muy acalorada en donde se sugiere que debemos de tener no más de 0.1 partes por millón de plomo en una muestra de vino, es decir, en un volumen cercano a 750 mililitros o 1 litro. Esto quiere decir que deberíamos de tener no más de 0.1 miligramos sobre kilogramo del peso total de muestra, considerando, por supuesto, la densidad. En México, en contraste, a falta de la actualización de las normas mexicanas, se tolera que podemos tener hasta 5 o quizás 10 partes por millón de plomo en vinos. Esto, por supuesto, que puede tener repercusiones reales en la salud y es momento, ahora que México pertenece a la Organización Internacional de la Viña y el Vino,
el reactualizar sus normas para poder, con claridad, poder definir cuáles son los aditivos y coadyuvantes que se utilizan en las muestras enológicas mexicanas, cuál es su cantidad y cuál es el límite máximo si se encuentra uno dentro de límites máximos apegados a normas internacionales. Eso es parte de lo que hace México dentro de la esfera de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Concretamente, yo y mi equipo de trabajo hemos propuesto la técnica de resonancia magnética nuclear, en donde todo este tipo de información lo podemos tener resumido o codificado dentro de lo que actualmente hoy se empieza a conocer como la huella del vino. La huella del vino no es otra cosa más que trazar la mayor cantidad de sustancias químicas que puede tener una muestra enológica y estas asociarlas tanto a información del terroir, por supuesto del origen geográfico, la propia variedad, el impacto por cambio climático, los microclimas que puede tener una región en particular. Esta tecnología desarrollada en México hoy en día se empieza a utilizar al menos en todos los estados miembros de la OIV. Finalmente, también otra de las discusiones centrales que se desarrollan dentro del seno de la OIV es justamente la presencia de un etiquetado universal, un U-Label. Estos U-Labels se discuten hoy en día a manera de definirlos con una especie de código de barras en donde el consumidor podría tener acceso a toda esta información físico-química que podrían tener, que tienen las muestras enológicas, sus parámetros enológicos de base, sus posibles productos de fermentación, metales pesados, aditivos, coadyuvantes, etc. Será una realidad que en poco tiempo ya en Europa empiezan a existir y a ser obligatorios el uso de los etiquetados universales, y justo nuestra presencia dentro de la esfera de la OIV será poder también adoptar etiquetados universales en México, adaptado a nuestras propias condiciones, en beneficio del consumidor y de la salud humana. Muchas gracias, FoodTech. Hasta pronto.